Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí por la noche, tan tarde. Discúlpenme, de hecho, se pospuso por una razón personal. Muchas gracias al doctor Amauri por la invitación a esta presentación, al doctor Atanael por su presentación, a Paula por toda la parte de ayuda técnica. Vamos a hablar entonces hoy acerca de las complicaciones mecánicas de la diálisis peritoneal y la quisimos llamar "No la resuelva con hemodiálisis". ¿Por qué? Porque realmente la mayoría de las complicaciones mecánicas de la diálisis peritoneal se pueden resolver y lo que necesitamos es resolverlas. Vamos a ver a través de la presentación una cantidad de condiciones que terminan siendo rotuladas como fallas de ultrafiltración y el paciente con un catéter yugular y para hemodiálisis. Vamos a ver que son muchas las cosas que se pueden presentar en el transcurso de la vida de un paciente en diálisis peritoneal y desde su inicio, pero quiero que les quede eso, no se resuelven todas con hemodiálisis. Es factible que ellos puedan pasar por algunas circunstancias transitoriamente hacia hemodiálisis, pero a veces pasan y de allá nunca regresan. Recordemos pues que la diálisis peritoneal ha demostrado iguales o mejores desenlaces que hemodiálisis y tiene muchos beneficios, sobre todo cuando lo juntamos una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Dice el doctor Carapodi que es una modalidad que sigue siendo subutilizada en el mundo a pesar de sus múltiples ventajas, de que se puede ofrecer casi que en cualquier sitio y es mucho más asequible que la hemodiálisis. Adicionalmente, para muchos pacientes, la diálisis peritoneal es su única alternativa. Los extremos de la vida, donde son pacientes muy dependientes de un colaborador, pacientes que por sus condiciones de trabajo o sus estilos de vida, ahí ven ustedes la foto de ese viajero por el mar haciendo su diálisis peritoneal dentro de su navío. Y aún hasta para pacientes que pierden sus accesos vasculares. Entonces, la diálisis peritoneal es una buena terapia, tiene el beneficio de ser una terapia domiciliaria, adicionalmente de que para muchos pacientes es entonces su única alternativa. Todos conocen la historia del SOMPD, donde a todos los interesados en la terapia trataron como de consolidarlos en cuáles son los intereses en cada punto. Y uno encuentra, por ejemplo, cosas tan curiosas. Para todo el mundo es importante las infecciones en diálisis peritoneal y no tengo ninguna duda. Pero miren, hablan de la supervivencia de la técnica, pero ponen en una segunda línea las complicaciones del catéter. Y sin duda las complicaciones del catéter son las que más influyen en todos estos factores mecánicos de la diálisis peritoneal. ¿Qué quiero decir entonces? Las complicaciones de la diálisis peritoneal no se resuelven transfiriendo al paciente a hemodiálisis. Y lo primero que tengo que decir en todo esto es que la mayoría de las complicaciones mecánicas se resuelven con prevención. Lo que necesitamos es hacer las cosas bien desde el principio, la instauración, la colocación del catéter, la planeación de la colocación del catéter, el seguimiento al funcionamiento del catéter y a cualquier complicación que se presente. Por encima de todo, el manejo de las complicaciones mecánicas de la diálisis peritoneal se basa en la prevención y la prevención se logra conociendo muy bien alrededor de todo lo que es ese funcionamiento de la diálisis peritoneal. Por supuesto, tenemos que decir que el éxito de la diálisis peritoneal se inicia y se mantiene con un acceso peritoneal que sea funcional y duradero. Y por ahí es por donde tenemos que empezar. Y vamos a hablar entonces, primero entonces de estas complicaciones relacionadas con el catéter de diálisis peritoneal, que es muy claro. Mire, uno pudiera reunir, y ustedes ven ahí las bibliografías, todo esto está documentado en la literatura médica. Ojalá pudiera ser yo el que dijera que lo estoy diciendo.
¿Qué es lo que hace que es muy claro? Que las complicaciones relacionadas con el catéter, que es una causa frecuente de salida hacia programas de hemodiálisis, se presenta sobre todo en los primeros meses. Por supuesto, en esta gráfica excluimos la muerte o los pacientes que salen a trasplante, pero ustedes van viendo cómo a lo largo del tiempo los pacientes van a reduciendo las complicaciones relacionadas con el catéter. Aquí las vemos directamente en los cuadritos y vamos viendo cómo a través del tiempo estas se van reduciendo. ¿De qué estamos hablando? De que si las complicaciones del catéter se dan en los primeros meses, sin ninguna duda, debe ser que tienen relación con la implantación de ese catéter. Entonces, ¿qué necesitamos? Hacer planeaciones adecuadas para colocar un catéter en posiciones adecuadas. Este es un catéter que tiene una punta de tuxteno. Lo que quiero es para mostrarles una posición óptima del extremo distal de la punta del catéter y un orificio de salida perfecto. Hacia allá es hacia donde nos tenemos que dirigir y todo esto, sin ninguna duda, va a depender del manejo que hagamos nosotros de nuestro paciente en la implantación del catéter de diálisis peritoneal. O sea, muchos factores tienen que ver con el fracaso en la inserción del catéter de diálisis peritoneal. El primero es el operador y una de las razones es que los nefrólogos son muy pocos los que ponen la diálisis peritoneal. La literatura, por ejemplo, de Tailandia, muestra cómo el mayor éxito de la diálisis peritoneal se ha logrado en la medida en que sus propios nefrólogos son los que implantan los catéteres y dejan para los cirujanos solamente algunas las condiciones especiales. Adicionalmente, no es una condición de interés para los cirujanos. Entonces, las instalaciones se retrasan. Adicionalmente de que a pesar y con muy pocas excepciones, no han logrado entender qué es un procedimiento que salva vidas. Y lo más grave es que muchas veces se lo delegamos a personas inexpertas y sin supervisión. Sin embargo, es claro que cualquiera puede poner un catéter de diálisis peritoneal, sea nefrólogo, cirujano, urólogo, cirujano vascular, enfermero, pero que tenga la experiencia y la experticia. Con respecto al catéter, ningún catéter ha demostrado ser superior el uno al otro. Tal vez lo único que, la única condición sine qua non que se debe poner es que el catéter tenga una longitud adecuada. Y la otra cosa es que conozcamos la anatomía y tenemos que tenerla presente desde el principio para esa selección en particular del catéter. Aquí quiero hacerles un llamado de atención. Miren lo que es este aumento o este piplón. Miren la longitud que tiene, miren hasta dónde llega y por qué es tan importante que ese extremo esté en la parte pélvica profunda para que evitemos que es uno de nuestros enemigos. Entonces, necesitamos poner catéteres de longitud adecuada. ¿Por qué? Porque con eso vamos a lograr evitar algunas condiciones. De acuerdo a lo que ustedes acaban de ver, nosotros ponemos catéteres cortos y los ponemos a tiro del epiplón con el riesgo del atrapamiento y el desplazamiento. Con respecto a la técnica del implante, ninguna técnica igualmente ha demostrado ser superior. A pesar de que en alguna literatura reciente, particularmente pues en esta última publicación del doctor Crabtree, ellos tratan de hacer referencia a la laparoscopia como una mejor terapia, pero yo retaría ese término en las condiciones en que no podemos convertir un procedimiento simple en un procedimiento complejo de altos requerimientos y además costosos. ¿Qué es lo que necesitamos? Hacer una planeación adecuada en la implantación del catéter desde el sitio de la incisión, desde la posición donde va a quedar el extremo distal del catéter y donde vamos a dejar los retenedores. Igualmente, esta es la planeación de un orificio de salida de una manera práctica, se hace con el mismo catéter. Por supuesto, no es de esta conferencia hablar de ello, pero el catéter, el orificio de salida no simplemente puede ir quedando donde cada uno quiera o donde cayó, sino que depende de una buena planeación para que logremos evitar las complicaciones para los pacientes. Hablemos entonces qué cosas son las que pasan con el catéter y vamos a empezar con
la dinámica del flujo de diálisis peritoneal. No todo lo que impide la entrada o la salida es un atrapamiento o es una obstrucción. A veces puede ser simplemente un intestino lleno de materia fecal y nosotros, el catéter queda parcialmente atrapado y empieza a disfuncionar. ¿Qué necesitamos conocer? Conozcamos la dinámica de la entrada del líquido. El líquido, cuando nosotros hacemos un intercambio de diálisis peritoneal, el paciente tiene un drenaje, a ese drenaje le damos un tiempo, tenemos un tiempo de llenado, unos tiempos de permanencia y unos tiempos de drenaje que corren los ingresos alrededor de 10 minutos y los tiempos de salida de más de 20 minutos, más o menos de 20 minutos como un tope. ¿Qué es lo que necesitamos? Conozcamos la dinámica de cada uno de nuestros pacientes. Mire, esto está escrito en la literatura, lo que pasa es que se nos olvida. Posiblemente la dinámica de entrada es muy fácil porque la da el flujo del sistema. Mientras mayor luz tenga el catéter, posiblemente va a salir, va a entrar mucho más rápido el líquido. Y si nosotros miramos esta curva de volumen-tiempo, por supuesto, el ingreso del líquido de diálisis peritoneal sigue una curva más o menos lineal, diferente a lo que pasa con los tiempos de salida, porque los tiempos de salida tienen más un comportamiento exponencial y ese comportamiento exponencial hace que la mayor parte del flujo sea en los primeros minutos. Y estamos hablando de que la salida va más o menos hacia 20 minutos. Miren que la mayor parte del volumen sale en los primeros 5 o 6 minutos. Eso nosotros lo podemos medir una curva de flujo de tiempo frente al volumen pesando una bolsa de drenaje. Si nosotros conocemos estas dinámicas, ahí es donde empezamos a identificar rápidamente los trastornos que puedan tener el catéter de diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar los tiempos, porque es que, miren, los 6 minutos casi que se drena la mayor parte del volumen de drenaje, mientras que para el resto de los otros 15 minutos se va a drenar un volumen mucho más bajo. Y acuérdense que en esos tiempos extremos, cuando empieza a entrar y cuando termina de salir, estamos perdiendo tiempo para el intercambio o tiempo de permanencia. No se les olvide esto, lo podemos mirar y lo podemos cuantificar y con eso podemos hacer intervenciones efectivas para nuestros pacientes. Muy bien, entonces miren que nosotros podemos empezar a evidenciar trastornos en el flujo, sobre todo el líquido de salida, pero vamos a mirarlo desde un ejemplo absolutamente práctico. Yo espero que todos me estén viendo. Obviamente este es un registro dado desde un equipo de diálisis peritoneal automatizada que permite monitoreo remoto. Y si ustedes ven, nosotros empezamos a ver una secuencia de trastornos en un paciente, esto es de la vida real, se presentó como un caso de éxito hace unos años en Chile y se presentó en Vancouver. Esto es gracias a un trabajo que hicimos con el equipo de la doctora Sandra Juliana Jiménez, con María Adelaida Zapata de Baxter, donde logramos identificar un paciente que tenía unos trastornos en la mitad del drenaje. Y estos trastornos se fueron haciendo cada vez más repetitivos hasta que llegó a un punto donde el paciente tenía aún sintomatología urémica. Se hizo una intervención, el paciente vivía lejos del centro de atención, al paciente se le hizo una intervención, se colocó en un programa de diálisis tidal y el paciente recuperó sus tiempos de permanencia y su funcionalidad desde el punto del programa de diálisis peritoneal. Ahora, se necesitaba saber qué había pasado. Al paciente se le hizo una laparoscopia inicial donde no se encontró nada. Pero miren cuál es la sorpresa. A este paciente, luego por un dolor abdominal más intenso, se le encontró en una tomografía que el catéter estaba dentro de un saco herniario que no era evidente desde el punto de vista clínico. O sea, fue la intervención de mirar el comportamiento del flujo lo que permitió llevar al
diagnóstico de este paciente sin necesidad de que al paciente se le tuviera que quitar el catéter, meterlo en un programa de hemodiálisis, sino que se hicieron intervenciones efectivas. Hay publicaciones dentro de la literatura, esto es de la ISPD, y ustedes ven donde muestran otra vez un catéter localizado dentro de una hernia inguinal izquierda. Entonces, miren que son cosas de evaluar al paciente. Entonces, estos trastornos del flujo, muchas veces lo que tenemos que hacer es tratar de identificarlo y tratar de intervenirlos. Por supuesto, como les digo, es muy importante que tengamos clara la implantación del paciente, del catéter en sus longitudes y en sus sitios, pero vea, una cosa que se nos olvida, además del fenómeno que les acabo de mostrar, el estreñimiento, sin ninguna duda tenemos que intervenirlo. Casi que como a nuestro paciente le tenemos que poner y mantenerlo con niveles de hemoglobina por encima de 10, igualmente necesitamos que nuestros pacientes tengan deposiciones diarias. Y tenemos que hacer intervenciones, ayudarles sea con dieta o en muchos de los casos tienen que utilizar laxante, pero es muy importante. Y no solo para evitar este tipo de complicaciones, sino que acuérdense que es un factor adicional para peritonitis. Generalmente estos trastornos en el flujo de salida, salvo este caso pues tan crítico que les acabo de mostrar, pero en la mayoría de los casos casi que el 50% se mejoran con solamente laxantes. En algunos casos habría que hacer reimplantes del catéter, pero generalmente cuando ya estamos en unas condiciones más críticas, sobre todo cuando hay atrapamiento del catéter. Hablemos entonces de otros fenómenos relacionados con el trastorno del flujo. Y el uno es el acodamiento. Por supuesto, si ustedes miran lo que están viendo aquí en esta gráfica, esto no es una cosa que ocurra de buenas a primeras. Esto es un problema de implantación del catéter de diálisis peritoneal. El catéter puede que se desplace, pero un paciente no hace un acodamiento de un catéter de esta manera, sino que esto es un hallazgo directamente de la implantación del catéter de diálisis peritoneal. Ojo con esto, ningún paciente debe salir de su procedimiento, de su intervención, sin la garantía de que el flujo de entrada y el flujo de salida sea óptimo. Por supuesto, tenemos obstrucciones. Y las obstrucciones, pues lo más frecuente que nosotros conocemos, pues sobre todo en pacientes que han tenido sangrado después del procedimiento quirúrgico. Por eso es que se recomienda que esos pacientes queden con algo de heparina. Pero en el tiempo, miren, verdaderos moldes de fibrina, verdaderos moldes de fibrina. Esta es una foto cortesía del doctor Rafael Gómez. Miren todo ese molde de fibrina que venía ocupando el catéter, pero este de la doctora Rebeca Latrista, donde ustedes ven un material que nunca pudimos saber de qué se trataba, pero puede ser obstruido por una cantidad de material. ¿Cuál es el comportamiento tanto del acodamiento como de la obstrucción? Es que el líquido ni entra ni sale. Miren esto, aquí nosotros tenemos verdaderas coágulos de fibrina que no logra uno entender cómo un paciente no identifica una cosa de estas. ¿Qué es lo que nos está pasando? Entonces tenemos que trabajar más en el entrenamiento y mostrarles esas cosas para que ellos hagan las intervenciones pertinentes, porque es que si nosotros convivimos con esto, casi que estamos condenados a que sin ninguna duda ese catéter se obstruya. Miren esto, ¿cómo es posible que nos demos cuenta en un drenaje de esa cantidad de fibrina? Eso no ocurre de un día para otro. Tenemos que estar alertas con los pacientes, tenemos que contarles a nuestros pacientes lo que estamos haciendo para poder prevenir todo este tipo de complicaciones. Igualmente, tenemos cosas extrañas también de la doctora Rebeca Latrista en el Perú. Si ustedes ven, este es una tenia encontrada en un catéter de diálisis peritoneal obstruyéndolo. Para la obstrucción, entonces, obviamente el catéter no funciona, entonces hay que pasarlo a hemodiálisis mientras cambiamos el catéter.
Miren, estas son unas imágenes cortesía del doctor John Crabtree, tal vez la persona que más ha escrito sobre el catéter de diálisis peritoneal, y dice es que hacemos intervenciones muy rápido antes de hacer las intervenciones pertinentes. Aquí lo que les estoy mostrando es una irrigación con presión sobre el catéter ante el hallazgo de un fenómeno obstructivo, y ustedes ven que sale un coágulo completo desde el catéter. Por supuesto, nos permite tomar la foto porque hicieron una intervención y evaluaron todo el proceso mientras hacían una laparoscopia, que pudo haber sido evitada para el paciente. De todas maneras, miren que hay intervenciones que podemos hacer antes de que tengamos que quitar ese catéter, pensar en que tenemos que esperar a alguien para cambiarlo, porque tenemos medidas para intervenir estos fenómenos obstructivos. Igualmente, en el mercado se dispone de algunos cepillos para uso intraluminal. Más los conocen los grupos de cuidados intensivos, pero nosotros los podemos utilizar. Adicionalmente, hay algunas publicaciones con el uso de trombolíticos como es la uroquinasa. Pero todas estas intervenciones podemos tratar de hacerlas antes de pensar que el paciente se tiene que poner un catéter yugular para entrar a un programa de hemodiálisis. El desplazamiento del catéter. Entonces, hablamos que el fenómeno obstructivo y ese acodamiento tiene un comportamiento clínico, es que el líquido entra, pero ni entra ni sale, ni hacia afuera, ni para adentro, ni para afuera. El desplazamiento del catéter, igualmente, ¿por qué se nos desplaza? Generalmente es porque las técnicas de implantación no las respetamos. El catéter, para poner simplemente un ejemplo, el catéter trata de recuperar su condición de empaque. Trata su condición del empaque. Entonces, nosotros necesitamos poner ese catéter en una condición y en una situación que él mantenga como esa condición anatómica propia de él. Como les digo, si está en esta posición, así es como debe quedar puesto. ¿Cómo nos apoyamos? Apóyese en la línea radiopaca que tienen todos los catéteres de diálisis peritoneal, por lo menos los que yo conozco comercialmente disponibles en toda Latinoamérica. Entonces, esto es parte, entre otras cosas, adicionalmente, de una adecuada planeación de cómo va a quedar el orificio de salida para que nosotros no forcemos la posición del catéter. ¿Qué es lo que pasa? Lo forzamos en este punto y el catéter trata de volver a una posición. Y es por eso que fácilmente puede llegar nuevamente o presentar un fenómeno de desplazamiento. ¿Cuál es el comportamiento clínico de ese desplazamiento? Ustedes ven, aquí tenemos un extremo de un catéter alto y aquí tenemos otro que prácticamente pues está en todo el hipocondrio derecho. ¿Cuál es el comportamiento del catéter desplazado? Es un catéter que permite el ingreso de líquido, pero no se recupera adecuadamente. Ya vamos a ver cuál es la diferencia que tiene con el catéter atrapado, aunque muchas veces coexiste el atrapamiento con el desplazamiento. Pero a veces a estos pacientes los ponemos en unas posiciones un poquitico complejas, pero en un Fowler, o en una posición de Trendelenburg, en una posición lateral derecha o lateral izquierda, de acuerdo a donde se encuentre, y logramos recuperación del líquido. Yo puedo hablar por un paciente que tuve que prácticamente durante 3 años tuvo su catéter en esta posición y él simplemente sabía que se acostaba sobre su lado derecho, el paciente estaba por debajo del hígado, se acostaba sobre su lado derecho con la cama o las piernas algo levantadas y él recuperaba su líquido muy bien, y él dijo: a mí no me cambian el catéter, que yo no tengo problema para hacer mi drenaje en un programa de CAPD de un paciente, un transportador supremamente lento, que siempre le fue muy bien con su terapia. Entonces, posiblemente tiene que ver también con que forzamos y favorecemos las fuerzas resilientes de esos catéteres, hacen que se nos desplacen.
¿Qué hacer para eso? Como les digo, lo más importante es la prevención y las colocaciones adecuadas, pero igualmente ustedes en la literatura van a ver algunas maniobras donde con guías de alambre, catéteres de Fogarty, algunos nefrólogos, algunos con algunas experiencias, recuerdo en Ecuador, se me escapa la ciudad, pero nunca publicaron, pero hicieron unas muy buenas recuperaciones de catéteres desplazados con una manipulación a través de catéteres de Fogarty. A veces, cuando estos catéteres empiezan a hacerse desplazamientos persistentes, una de las recomendaciones que se puede hacer es hacer una laparoscopia y formar un estribo con la pared anterior abdominal, pero es un estribo y es un estribo amplio. No es una cosa cerrada que nos permita mantener el catéter en su posición en el ala profunda. Pero obviamente, a veces es claro que el desplazamiento puede llegar a requerir el cambio del catéter, pero no necesariamente, o sea, o con una buena técnica quirúrgica, cambiar el catéter, reposicionar ese mismo catéter o cambiar el catéter, pero el paciente puede empezar nuevamente su terapia sin tener que ir a programas de hemodiálisis. Y lo otro es el atrapamiento. El atrapamiento aquí quiero hacer énfasis sobre todo en esos catéteres cuyo extremo queda muy alto y queda a tiro de que sea atrapado por el epiplón. El epiplón es el que nos defiende a nosotros de eso. ¿Por qué sucede eso? Las razones para el atrapamiento, una sine qua non, es el hecho cuando ponemos ese retenedor interno y nos queda por debajo o dentro de la cavidad abdominal. Esto genera una reacción inflamatoria y con toda seguridad va a ser atrapado por el epiplón. Ese es uno de los factores. A veces el epiplón no solo lo atrapa, sino que igualmente lo desplaza. ¿Cuál es el comportamiento? El comportamiento es un líquido que entra, pero no sale, porque se crea un fenómeno de válvula. Aquí, si ustedes ven, se hizo una infusión en el líquido de diálisis peritoneal con material de contraste y vemos cómo hay un apelotonamiento de todo el catéter, y en el procedimiento quirúrgico por la laparoscopia para liberarlo, vemos el catéter completamente atrapado por el epiplón. Realmente, pues la mejor técnica para esto es una laparoscopia. Se hace una liberación. Igualmente, después de esto, lo que se puede hacer es una aumentectomía parcial o se puede hacer una aumentopepsia con una fijación de ese aumento en uno de los ligamentos, hepáticos. Igualmente, se puede hacer el estribo para mantener el catéter en la parte inferior. De la misma manera, manejado con toda la cautela, con un posoperatorio con volúmenes más bajos, con el paciente en decúbito para reducir el riesgo de presión intraabdominal, el paciente no tiene que pasar a un programa de hemodiálisis. Aquí ven lo que les decía, el atrapamiento por el retenedor interno, y esto es simplemente un catéter que quedó con un retenedor interno dentro de la cavidad abdominal, garantizado que vamos a tener un atrapamiento de ese catéter por el aumento. Y por supuesto, entonces no lo va a desplazar. Hablemos ahora de la extrusión del retén, la salida de ese retén. Por supuesto, lo más importante que se presenta en esta situación tiene que ver con la técnica de colocación del catéter de diálisis peritoneal y la técnica toda la planeación del procedimiento. Este gráfico que ustedes ven aquí, esto es de una publicación del doctor Crabtree, donde da todas las indicaciones cómo técnicamente podemos hacer eso. Yo creo que tendremos alguna oportunidad más adelante de hablar de la colocación del catéter de diálisis peritoneal y de la planeación del orificio de salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué puede pasar? ¿Por qué nos puede salir ese retenedor? Un primer factor, miren,
la idea es que el retenedor interno, el retenedor interno debe quedar por debajo de la fascia anterior del músculo recto, con un retenedor externo que debe estar por lo menos entre 3 y 4 centímetros del orificio de salida. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles son esos factores que nos lo pueden favorecer? A veces esos pacientes que llegan en una condición un poquitico más aguda, con pared abdominal edematizada, posiblemente la planeación se hace de manera adecuada, pero en el momento en que todos esos tejidos empiezan a reducir la carga de líquidos, ese retenedor puede ser desplazado. Ese como el primero de los factores para la destrucción del retenedor. Y en segundo lugar, en términos de frecuencia, pues tan frecuente como el otro, como causas para la extrusión del retenedor, es cuando el retenedor interno nos queda por fuera de la fascia anterior del músculo recto. O sea, la posición del catéter es muy importante. Si este retenedor queda adentro, ya vimos que nos lo atrapa el epiplón. Pero si este retenedor queda por fuera de la fascia, este catéter tiene todas las condiciones para extruirse y perder toda la posibilidad que vamos a tener de sellar ese túnel y la entrada hacia la cavidad abdominal con alto riesgo de peritonitis. Adicionalmente, que el riesgo de fuga es absolutamente todo. Algo para nunca hacer, entonces, es ponerle a los orificios de salida un punto de sutura para evitar que esto suceda. Entonces, la extrusión del catéter, nosotros podemos ver a veces lo que ocurre es solo el retenedor externo, pero miren que aquí ya estamos viendo el retenedor interno afuera. Sin ninguna duda, el factor es la inadecuada posición de este retenedor que permitió la salida de prácticamente de los dos retenedores. Posiblemente este paciente está teniendo fugas y vamos a tener pues bastantes dificultades pues en el manejo de ese paciente. ¿Cuál es el procedimiento entonces cuando tenemos la extrusión de uno de los retenedores? Si no hay un proceso infeccioso, lo que tenemos que hacer y con todo el cuidado, hacer rasurar el retenedor, dejándolo muy libre de todo este material, porque ese material que conforma ese cuff es absolutamente irritante. Y si nosotros lo dejamos sobre la piel, esa piel puede hacer reacción inflamatoria y vamos a tener dificultades. Entonces es retirar muy bien todo ese material y posiblemente no vamos a tener mayores problemas. Ahora, si nosotros tenemos un proceso infeccioso agudo, entonces posiblemente vamos a necesitar quitar el catéter y poner uno nuevo, pero siempre primero enfriando el proceso. De todas maneras, muchas veces estos procesos se logran enfriar, se logran controlar con la terapia antibiótica. Entonces es factible, sobre todo en aquellos pacientes con catéteres muy valiosos. No para todo el mundo es tan fácil quitar y poner un catéter, y más si está funcionando bien. Entonces existen técnicas de recuperación del catéter. Esto son técnicas descritas. Se trata se hace una septoplastia donde logramos liberar ese retenedor. Vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Vamos a retirar todo este material o este material resultado de cicatrización de todo ese proceso crónico. Afeitamos el retenedor y podemos dejar nuevamente, tenemos nuestro catéter funcional. Miren, esto es de la doctora Mayra Rincón. Ella tuvo una situación particular y miren, lo que tenemos que hacer es hacer intervenciones que son efectivas para el manejo de nuestros pacientes. Que es que el paciente tiene una infección, esa pared abdominal ya no se puede tocar, este paciente hay que sacarlo de diálisis peritoneal y se fue para hemodiálisis. Miren, esto es lo que pasa cuando dejamos el catéter, el retenedor muy superficial con la piel. Ese retenedor, todos sabemos, porque hace una reacción inflamatoria y eso es lo que sella. Para eso es que lo utilizamos. Pero si lo ponemos muy cerca de la piel, vamos a tener el riesgo que venga el fenómeno inflamatorio sobre la piel y va a quedar completamente expuesto. Igualmente, podemos hacer maniobras
de recuperación de ese catéter o de rescate de ese catéter. Acuérdense que algunos de estos pacientes, sobre todo algunos que ya llevan mucho tiempo, adicionalmente no tienen un acceso vascular que nos permita pasarlo ni siquiera a un programa de hemodiálisis. Entonces, tenemos una serie de intervenciones que pueden ser efectivas y de las que tenemos que echar mano para lograr recuperar esos catéteres. Muchas veces para esto podemos utilizar los llamados catéteres extendidos, mal llamados para muchos los catéteres preesternales. Preesternales es porque algunos pacientes tienen el orificio de salida preesternal en pacientes, por ejemplo, con ostomías, colostomías, por decir algo, pero no, los catéteres extendidos son catéteres que podemos, extensiones de catéteres que nos permiten recuperar en situaciones como las que les acabo de mencionar. Vamos a mirar, este es un paciente con una infección crónica del túnel. Lo que hacemos es en el sitio de entrada, abrimos, cortamos el catéter. Estos catéteres extendidos disponen de unos conectores de titanio sobre el cual vamos a poner la extensión y vamos a hacer un nuevo orificio de salida para nuestros pacientes. Si ustedes miran, miren que es paciente con unas condiciones pues particulares de su pared abdominal, pero aún así, miren cómo se logran recuperar catéteres funcionales, posiblemente llevar a este paciente a cambiar el catéter en su porción intraabdominal puede llegar a ser una condición bastante difícil. Entonces, miren que sí tenemos estrategias para manejar a nuestros pacientes. Esto es mostrando pues cómo se hace la recuperación. Si ustedes ven aquí, se abre la incisión, se corta el catéter y se hace la extensión. Por el otro lado, se saca el catéter que estamos descartando y tenemos un nuevo orificio con un nuevo catéter, con una nueva extensión. De hecho, esto igualmente lo podemos hacer en pacientes con paredes abdominales muy prominentes. ¿Por qué? Porque si nosotros no cuidamos el orificio de salida, ya sabemos todos los riesgos que eso puede representar. Entonces, necesitamos poner esos orificios de salida donde estén bajo visión para nuestro paciente para que puedan hacer el mantenimiento. Entonces, miren que los catéteres extendidos nos sirven no solo para la recuperación crónica, no solo nos sirven para poner en el área preesternal en aquellos pacientes con ostomías o en un paciente con un retardo mental o una condición psiquiátrica que nos permita ponerlo en la región lumbar. Tenemos que solicitar y empezar a utilizar estos catéteres extendidos. El orificio de salida le tenemos que dar el respeto que merece porque él puede representar muchos problemas en el futuro. Las fugas del líquido peritoneal. La incidencia es muy variable de acuerdo a los diferentes centros. Hay algunas que son precoces. Esas precoces sobre todo tienen que ver con la técnica quirúrgica y esas fugas pueden ser externas a través del orificio de salida o de la misma herida quirúrgica. Pero igualmente pueden aparecer tardíamente. Estas son más frecuentes relacionadas con algunas rupturas mecánicas o quirúrgicas y son fugas internas que pueden ir a diferentes sitios. Esta es una de las que a veces subestimamos y empezamos a ver es una cantidad de pacientes que los calificamos como unas fallas de ultrafiltración. El paciente se está hematizando, tiene edema de pared abdominal, tiene edema en los muslos, este paciente no le está funcionando. Esto es una falla de ultrafiltración y el paciente se fue para hemodiálisis y no todo es falla de ultrafiltración. ¿Nosotros qué podemos tener? Por supuesto, lo más común entonces son las fugas alrededor del orificio de salida. Aquí vemos una fuga donde se ve el edema de la pared abdominal. Algunas supremamente evidentes como estas que ustedes están visualizando aquí, en donde la salida es a chorro, no hay ninguna duda de que tiene que ver con la técnica quirúrgica. Como lo decíamos, la mayoría son alrededor del catéter, puede ser también por una herida quirúrgica
previa, inguinal, o algunas nunca se conocen. Miren las manifestaciones: ganancia de peso, disminución del retorno del efluente, incremento en la circulación, en la circunferencia abdominal. Mire que, claro, este paciente no le está funcionando la diálisis peritoneal, está reteniendo y ¡prum!, se fue para hemodiálisis. Estas son las cosas sobre las que tenemos que trabajar. Generalmente, fuga del dializado tiene que ver con la técnica. Yo ya les dije, no hay ninguna técnica que haya demostrado ser superior a la otra, pero tal vez si miramos lo grueso, la mayor recomendación sí es mejor hacer una incisión mediana que una incisión paramediana, porque las fibras del músculo recto anterior nos reducen aún más el riesgo de fuga con un cierre adecuado de la fascia anterior. Siempre tratar, sobre todo en la medida en que sea posible, tratar de permitir la cicatrización del catéter y utilizar volúmenes progresivos. Obviamente, pacientes con debilidad de pared abdominal pues tendrán muchos más riesgos. Pero miren, una de las cosas más comunes de esto tiene que ver con la fuga pericatéter. Obviamente, como yo siempre hablo de la técnica de Seldinger modificada para la colocación del catéter, abrimos hasta la fascia anterior. Es por eso que yo siempre recomiendo que en el punto donde se hace la pequeña incisión de la fascia para hacer la punción abdominal, pongo unos reparos que después me permitan hacer un cierre por encima del catéter. Y en mini laparotomía es bien importante que se haga el cierre del peritoneo en forma de bolsa de tabaco que nos permita dosar adecuadamente el catéter y luego cerrar esa fascia, porque las fugas pericatéter la mayoría son a través de eso. Mire, aquí les voy a mostrar simplemente es que, miren, si nosotros utilizamos este reparo en la fascia abdominal, nos podemos eliminar otro tipo de problemas. Mire, si ustedes ven aquí, este es un catéter. Si ustedes ven aquí, aquí se ve la fuga a través de un punzón que se le hizo al catéter de diálisis peritoneal. Quien estaba desarrollando el procedimiento no utilizó esto, la fascia quedó más abierta de la cuenta y puso un punto. Puso el punto que lo pudo haber hecho con el reparo, lo hizo con un punto adicional y perforó el catéter de diálisis peritoneal. Es lamentable que esto se haya detectado casi que unos meses, una semana, varias semanas después, cuando el paciente empezó a hacer unas peritonitis a repetición, cuando se abrió para retirar el catéter, se encontró que el catéter estaba perforado y se encontró todo el edema de pared evidente por la fuga. Miren, para esto, los factores de riesgo más altos, sin ninguna duda, tienen que ver con la edad y los pacientes con mayor masa corporal. Muchas de las otras cosas, si es APD o CAPD, si el paciente era diabético o no, si tenía historia de cirugía, si son los volúmenes, posiblemente eso no es tan relevante como la edad y el índice de masa corporal. Pero catéteres adecuadamente colocados, ese riesgo de fuga pericatéter lo vamos a minimizar. Por supuesto, siguiendo las recomendaciones para tratar de minimizar el riesgo de la presión intraabdominal. Muchas de estas fugas también pueden ser el hidrocele por una persistencia del conducto peritoneo vaginal. Igualmente, esto se puede manejar y resolver quirúrgicamente. Posteriormente, ser manejado con bajos volúmenes. Aquí es para mostrarles el riesgo de fuga retroperitoneal. O sea, no solamente las fugas son a la pared anterior, las fugas no son a nivel del escroto, los labios mayores, sino que puede haber fugas retroperitoneales. Y estas sí que son más difíciles de identificar, pero que tenemos que tener claro el diagnóstico antes de decir que todo es una falla de ultrafiltración. Miren, aquí les estoy mostrando unas fugas hacia la pared abdominal y la pared y los tejidos del músculo. Sin duda, la fuga de líquido peritoneal generalmente es mucho más frecuente al inicio. Si nosotros tenemos pacientes que seleccionados e intervenidos adecuadamente con una
función renal residual, posiblemente con suspender transitoriamente la terapia podemos esperar. A veces hay que pasarlos temporalmente a hemodiálisis, pero acuérdense que esto no es la regla. Tratar de que disminuyan la actividad física para reducir la presión intraabdominal, disminuir el volumen del dializado, que el paciente esté el mayor tiempo acostado y utilizar diálisis peritoneal automatizada manejándolo en la noche, pero lo que es muy importante es hacer la reparación quirúrgica de la fascia y considerar el manejo antibiótico profiláctico. Pocas veces se necesita quitar el catéter. Entonces, para esto necesitamos es que los equipos depuren sus técnicas de diálisis, de colocación del catéter, mejor posiblemente una incisión paramediana y hacer la recuperación, la reparación quirúrgica, ojalá con la colocación de la malla. Acuérdense, las fugas tampoco se resuelven cerrando el orificio de salida. Aquí simplemente quiero cerrar para mostrarles unas condiciones particulares, posiblemente supremamente raro. Esto me lo compartió la licenciada Montaño de Ecuador. Este es un paciente que después de un año de estar en una terapia de diálisis peritoneal exitosa, ese catéter, por razones que no podemos entender, rompió el colon. Obviamente terminó en una cirugía, una laparotomía abierta, y ustedes ven la salida del catéter por el recto. O sea, aquí nos pudiéramos quedar hablando horas de las complicaciones de la diálisis peritoneal, pero miren, si ustedes ven el grueso de todo esto, ¿cómo lo concluimos? Lo que necesitamos es prevenir. ¿Cómo prevenimos? Con técnicas de colocación de catéteres adecuadas, una adecuada planeación de la colocación del catéter, unos catéteres adecuados, conocer el funcionamiento de nuestros catéteres, flujo de entrada, flujo de salida. No tenemos que esperar a que el paciente se obstruya para que hagamos las intervenciones. Adicionalmente, acompañan al paciente, sigan el paciente, ingresen estos pacientes a sus programas en los momentos adecuados. Acuérdense que la diálisis peritoneal nos ayuda adicionalmente a preservar más la función renal residual. Yo no les estoy diciendo que hagan diálisis precoz. Hagan diálisis incremental, conozcan sus pacientes, conozcan la técnica, conozcan el manejo y vamos a tener muy buenos resultados en el manejo de nuestros pacientes. Muchas gracias.